trate de la ingeniería, la arquitectura, el arte en general, el hombre y la humanidad continuamente crean innovaciones extraordinarias. Al inicio de cada uno de los capítulos de esta serie estaremos introduciendo un pequeño clip referido a cada una de estas innovaciones. Cuando miramos a las creaciones del hombre, como esta estructura detrás mío, que costó $20 millones, una escultura que tomó 4 años pulir en el centro de la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos, uno se impresiona de hasta dónde puede llegar el dinero para crear cosas novedosas. La realidad es que la mayor parte de las personas podemos crear cosas siempre y cuando nuestro concepto esté asociado a la excelencia. Recordemos claramente que la innovación no es exactamente hacer algo nuevo. Es algo que es conocido, llevarlo al siguiente nivel. Y nosotros vemos en esta escultura exactamente expresado esto a través de los materiales, a través del esfuerzo del pulimento, donde uno es capaz de reflejarse y verse al detalle cuando toma una fotografía de cara a esta escultura. ¿Qué es exactamente lo que impide que muchas veces hagamos cosas excelentes? ¿El dinero? En realidad la idea de este artista empezó en un pequeño diseño y su trabajo principal fue comunicar esta visión para que otros pudieran embarazarse de esto y alcanzar la visión que él había tenido como artista. Muchos de nosotros esperamos a tener el dinero para proceder a crear algo innovador. En realidad la innovación no requiere de dinero, porque la innovación surge esencialmente como una idea mejorada de algo que ya ha existido. Y eso depende exclusivamente de su decisión. Bienvenidos a la segunda sesión de Reenfocando la Innovación. En la anterior estuvimos revisando un tamiz, un filtro, a través de la palabra de Dios para poder distinguir y discernir sobre las innovaciones modernas. El día de hoy vamos a estar profundizando a través del siguiente punto. Aprenda y discierna. Primero que todo, entienda que hay muchos métodos para hacer crecer la iglesia o para hacer iglesia. Y cada uno de ellos está asociado de una u otra manera a ciertos mentores o gestores, iglesias modelo o también relaciones denominacionales o asociaciones, en algunos casos simplemente a un bestseller. Nada de esto tiene problema a menos que nosotros no seamos capaces de discernir de qué se trata. Por eso con frecuencia cuando tomamos un modelo nos aferramos a él como si fuera la verdad y nunca un modelo puede sustituir la escritura y la guianza del Espíritu Santo. Por eso en primer término, agárrese a los modelos sin fanatismo. Úselos, pero su fanatismo, su actitud radical y su firmeza radical tiene que estar con Jesús. Agárrese a los modelos sin fanatismo y a Jesús con firmeza radical. ¿Por qué razón? Porque con frecuencia las personas se aferran a los métodos del pasado y esto les hace más difícil a ellos cambiar e innovar. ¿Cómo sabemos esto? Porque con frecuencia ellos se aferran al pasado porque han visto a Dios hacer cosas increíbles en el pasado. En segundo lugar, han sido tal vez exitosos en un determinado paradigma o modelo y no quieren abandonarlo. Y en tercer lugar, se aferran a modelos ministeriales que han perdido su habilidad para conectarse con las demás personas. Y las personas cambian. En cuarto lugar, creen que como Dios bendijo un método particular en el pasado, lo tiene que seguir haciendo en el futuro. Meten a Dios dentro de un zapato o una caja de zapatos y no le permiten salir. Quieren que Dios sea lo que siempre ha sido. Y Dios lo es en sus principios, pero no en su creatividad. Deje a Dios salir de la caja. Es decir, deje humanamente de estar metiendo a Dios y encerrarlo entre 4 paredes. En segundo lugar, se requieren distintos tipos de iglesias para alcanzar distintos tipos de personas. Por eso un solo método no puede ser solución para todos. El libro de los Hechos demuestra esto con frecuencia. Vemos cómo el Espíritu Santo se valió de muchos distintos métodos para hacer crecer la primera iglesia. En segundo lugar, Dios bendice una gran variedad de métodos para comunicar su incambiable y eterno evangelio. No todas las iglesias que crecen lo hacen con el mismo modelo, todo lo contrario. Más bien tenemos muchos y distintos modelos para hacer esto. C. Las iglesias pueden variar, pero todos debemos funcionar bíblicamente, particularmente los líderes y pastores a cargo de la iglesia. Algunas innovaciones definitivamente tienden a comprometer o a confundir la fidelidad bíblica. Y muchos enfoques para hacer iglesia, sustentados aún en pasajes bíblicos, tienden a sustituir la Biblia como el estándar para cambiarlo por un libro de un determinado autor
doctrina, iglesia o modelo. Y eso no puede ser, porque al fin y al cabo la iglesia no es de ningún modelo. La iglesia es de Cristo. D, necesitamos reconocer que Dios está usando modelos que cada uno de nosotros podría usar o no usar, que incluso nos podrían disgustar. Es más, que tal vez incluso a estos modelos les falte algún discernimiento espiritual. Pero necesitamos llegar a la misma conclusión de Pablo. Si bien debemos operar y funcionar bíblicamente, tenemos que reconocer que Dios bendice porque Él es soberano y Él decide cómo hacerlo y cuándo hacerlo y a quién hacerlo. Por eso Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versos 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos que lo hacen de buena voluntad lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado, habla Pablo de sí mismo, para la defensa del Evangelio. Aquellos, dice, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Pregunta el apóstol. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, concluye Pablo. Nosotros, igualmente que en la carta a los Filipenses, necesitamos tomar la siguiente decisión y dar el siguiente paso. Aprender, pero no siempre afirmar lo que aprendemos. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede aprender de algo, pero no necesariamente hacerlo suyo. Primero que todo, para lograr esto, usted tiene que evaluar innovaciones. Y eso requiere hacerse siempre la misma pregunta. ¿Está Dios en ello? ¿Está Dios en ello? Proféticamente, en el libro de Joel 2.28 y en Hechos 2.17, Dios dice, daré mi espíritu a todos. En otra versión, derramaré de mi espíritu a todos. Dios hace una promesa. Dice que va a derramar de su espíritu a todos, no solo a una denominación X, o no solamente a un modelo X, o a una iglesia, o a un pastor, o a un apóstol en particular. Pero Dios pone una condición para que esto ocurra. Dios pone siempre una condición para que se cumpla cada una de sus promesas en la Biblia. En Hechos 3.19 dice, y renuncien a sus pecados y serán perdonados. Necesitamos entender que el ministerio número 1 de la iglesia no es el del crecimiento o el de los modelos bíblicos, ni la innovación. El ministerio de la iglesia es la reconciliación. Y este empieza primero por los líderes con Dios. ¿Cómo podemos pedirle a otros que perdonen si nosotros no lo hacemos? ¿Y cómo podemos recibir perdón si no lo hemos pedido con humildad ante Dios? Este es un requisito para que el Espíritu de Dios se derrame. Y Dios quiere hacerlo. Por eso las innovaciones están sobre todas las iglesias y también la bendición de Dios está sobre muchos tipos distintos de iglesia. Usted sabe que si Dios está en algo, usted sabe que si Dios está allí en esa iglesia que usted visita por primera vez para aprender, o donde asiste a una conferencia, o escuchó de alguna innovación y por eso está allí, Él hará algo en esa iglesia. Pero si usted sabe que Dios está allí, usted tiene que aprender a evaluar decidiendo entre dos opciones. La primera opción es esta. Si la innovación es motivada por un propósito distinto al de llamar la atención sobre el poder, el plan y la presencia de Dios, no lo afirme. Aprenda, pero no lo afirme. En cambio, segunda opción, si la innovación se alinea con la Escritura y Dios está en ello, entonces afírmela, recíbala, aprenda, trate de ponerla en práctica, nunca como un clon, siempre respetando la visión que Dios le ha dado, porque esa visión la dio Dios y no es negociable, como tampoco la Escritura. ¿Cuál es la lección que aprendemos nosotros en estas primeras dos sesiones? Primero que todo, el cómo del ministerio es influenciado por el quién, cuándo y dónde de la cultura. ¿Cómo hacemos ministerio? ¿Cómo conducimos a la iglesia y aprovechamos las innovaciones? Depende de entender este principio, que el ministerio, el cómo hacer las cosas en el ministerio está amarrado a quién, cuándo y dónde en la cultura, y la cultura cambia. Los modelos pueden cambiar, pero la verdad de Dios nunca cambiará. Por eso es visión, por eso nos mantiene atados y conectados con Dios. Las innovaciones nunca deben desviarnos del plan de Dios de salvación, pero deberían de ayudarnos a cumplir ese plan. Le invito a seguirme y acompañarme en el siguiente segmento y conocer la tercera parte de la innovación. Les habló Juan Carlos Flores, liderazgo e innovación.